Muy buenas noches, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase nueva, en este caso, de comunicación escrita. Bien, la comunicación escrita lo hemos visto desde nuestros tiempos de preescolar, ¿no? Desde que hemos estado en el colegio, hemos venido escuchando hablar acerca de lo que es la comunicación. Si bien es cierto, la comunicación es algo muy importante para podernos entender. Y hay diferentes formas de comunicación, la comunicación oral, la comunicación escrita, la comunicación por señas o signos, la comunicación en este caso por la comunicación audiovisual. Y hoy vamos a hablar de la comunicación escrita. ¿Por qué es importante hablar de la comunicación escrita? Porque como nosotros vamos a ser futuros administradores, asistentes de gerencia, debemos de saber redactar un documento de manera correcta. Y esa es la comunicación escrita que nosotros vamos a plasmar. La comunicación escrita, como dice, es una comunicación impresa. A diferencia de la oral, no está sometida a conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata, incluso puede llegar a no producirse nunca. Aunque aquello escrito perdure eternamente, por otro lado, la comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral entre dos o más individuos. Cuando nosotros hablamos de la comunicación, recordemos que nosotros tenemos los elementos de la comunicación. Si nosotros recordamos cuáles son esos elementos de la comunicación, entonces nosotros vamos a decir, fácil, bueno, emisor, receptor, mensaje, código y canal. En este caso lo vamos a trabajar de manera escrita. Como nos dice, de manera oral, cuando nosotros tenemos una comunicación oral, hacemos una pregunta y nos responden de manera inmediata. Tú preguntas, la otra persona te responde. Pero es cuando es por comunicación escrita. Muchas veces ni siquiera obtenemos respuesta alguna o demora en llegar esa respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros presentamos una solicitud en una mesa de partes por una queja, supongamos que en una municipalidad. Vas a mesa de partes, presentas tu solicitud y nunca obtienes respuesta inmediata. A veces te demora una semana, unos días o un mes, o a veces no te responden. Entonces, eso es parte de una comunicación escrita, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en una comunicación escrita se debe de tomar en cuenta los signos o la ortografía, ¿no? Los signos gramaticales. La ortografía es muy importante. Si nosotros no sabemos escribir bien o utilizamos una escritura pésima, una ortografía pésima, no nos van a poder entender. Imagínense, si nosotros vamos a redactar un documento con puras faltas ortográficas, ¿nos entenderán? No. Imagínate, tú eres un asistente de gerencia, estás trabajando con el gerente y te dice, tú, elabórame un documento, redáctame una solicitud o un informe. En eso redactas ese documento con puras faltas ortográficas, no respetan las mayúsculas. Dime, ¿será entendible? Es muy importante que para nuestra carrera en la que nos estamos formando profesionalmente, nosotros podamos redactar documentos de manera rápida, clara, sencilla y con muy buena ortografía. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Qué más nos dice acerca de la comunicación? La comunicación de masas. La comunicación de masas es una comunicación que está dirigida a un gran número de personas. Sus inicios tuvieron lugar en New York
en el primer tercio del siglo XIX, de la mano de dos diarios pioneros, como son New York Sun y el New York Morning. La combinación de una serie de factores en este tiempo es lo que hace posible la aparición de este tipo de comunicación. Si nosotros observamos la imagen que tenemos ahí, observamos un periódico. Los diarios es una forma de comunicación escrita, ¿cierto? Nosotros nos podemos comunicar. ¿Cómo nos llegaba la noticia antes? Por medio de los periódicos, ¿no? Era una forma de comunicación escrita a la cual nos llegaba información, las noticias. Sin embargo, hoy en día recibimos la información ya de manera audiovisual, de manera oral, por diferentes medios. La comunicación escrita también la tenemos, pero ya no solo en un papel, ¿no? Ya no va en un papel impreso. También nosotros vemos que la comunicación escrita lo tenemos por medio de las redes sociales o medios digitales. Por ejemplo, en WhatsApp tú estás escribiendo un texto. Esa es una comunicación escrita por un medio digital. Estás, por ejemplo, cuando envías los emails, también estás teniendo la comunicación escrita, pero por un medio digital. Entonces, la comunicación escrita empezó, ¿no? Con los periódicos, las revistas, los volantes, los afiches, todo lo que estaba escrito e impreso en una hoja, en un afiche, en un volante. Hoy en día seguimos con la comunicación escrita, pero ya por los medios digitales. Y esa es una gran ventaja porque los medios digitales te ayudan a corregir las faltas ortográficas que puedas tener. Pero sin embargo, existen muchas personas que han ido deteriorando esa escritura. Por ejemplo, si ustedes escriben por WhatsApp, o a ver, revisen ustedes cuando escriben algo por WhatsApp o por Facebook, utilizando las redes sociales, abrevian las palabras. ¿Qué? En vez de poner qué, ponen una K. En vez de poner por qué, una X y una K. Y esas son formas de ir distorsionando la escritura de nuestro idioma. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque en la formación de nuestra carrera no vamos a redactar un oficio utilizando todas esas abreviaturas. O cuando escriben chévere, ¿no? La X, la V, la R, ¿no? Entonces, eso se tiene que evitar. Eso no está bien. ¿Por qué? Porque eso son faltas de ortografía. Entonces, nosotros cuando utilizamos los medios digitales, escribimos o redactamos un documento, muchas veces no lo revisamos. Es muy importante que si nosotros utilizamos los medios digitales para escribir algo, tenemos que evitar las faltas ortográficas. Y los medios digitales nos dan la opción de poder corregir, incluso nos avisan cuando tenemos una falta ortográfica, las cuales debemos de corregir, ¿ya? Antes no. Antes tú trabajabas en una imprenta, tenías una imprenta, hacías el documento, te equivocabas en una letra, tenías que volver a rehacer todo ese lote de información. Por ejemplo, en un periódico, te equivocabas una letra o algo, tenías que corregir y volver a imprimir todo. Sin embargo, hoy para un documento digital, te equivocas, lo modificas, eliminas el mensaje anterior y vuelves a enviar. Es mucho más sencillo porque ahorras costos. Bien, ahora, ¿qué más nos dice acerca de esta comunicación de masas? Son numerosas estas definiciones de comunicación de masas propuestas por distintos profesionales a lo largo de los años. Así, Colombo asegura que es un sistema de distribución de información a través de grandes redes de circulación de noticias que están superpuestas a las formas tradicionales. Mientras que Gray asegura que implica la utilización de elementos, técnicas y otros como una audiencia amplia y heterogénea. Mensajes transmitidos de una forma pública, rápida y transitoria. Y un comunicador
que está integrado en una organización compleja como es un medio de comunicación. Entonces, en este caso, según estas dos definiciones que he podido leer, les dice, ¿no?, que la circulación de las noticias de las formas tradicionales eran pues los periódicos, las revistas, ¿no?, sobre todo los periódicos. Antiguamente, bueno, ahora todavía hay personas que todos los días compran su periódico y les gusta leer el periódico, ¿no? Leen el periódico, entonces una forma de una comunicación escrita. Sin embargo, hoy en día hay muchas personas que ya no compran los periódicos y ya no tienen el arte de la lectura. ¿Qué hacen? Ya a las personas de hoy en día ya no les gusta leer. Había personas, antes las personas leían, escribían, incluso llevaban un curso de taquigrafía para poder escribir correctamente, sin faltas ortográficas y la letra bien dibujadita. La buena escritura, la buena letra, la letra bonita. Sin embargo, si yo les digo ahora que ustedes escriban en un papel, habrá algunos de ustedes que tienen letra de doctor, que no se les entiende. ¿Por qué? Porque ya no practican la lectura ni la escritura. Entonces, la comunicación escrita es algo que no se debe de perder y se debe de practicar con el día a día, siempre escribiendo, redactando. La redacción también es muy importante. El saber redactar un documento es muy importante para la formación de su carrera. ¿Qué más nos dice? A ver, veamos otra definición. Dice, por su parte, Shannon define un medio de comunicación de masas como un equipo de trabajo organizado alrededor de un medio de difusión, con la finalidad de difundir al mismo tiempo un mensaje. Por otro lado, McQualid considera que trata de una institución caracterizada por producir y distribuir documentos que además proporciona canales para relacionar a las personas con una esfera pública. Estas dos definiciones que tenemos ahí son muy ciertas porque los medios de comunicación, en este caso escritas, es un trabajo organizado. No solo los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, el periódico es un trabajo organizado porque unos buscan la información, otros editan la información, otros procesan la información, otros imprimen esa información y otros los distribuyen. Es un trabajo organizado para poder difundir esa información. Sin embargo, utilizando esta definición en otros ejemplos, por ejemplo, quieres presentar una solicitud, un reclamo, cierta municipalidad, tienes que pensar el motivo por el cual vas a redactar ese documento, cómo redactarlo, saber a quién va dirigido, y una vez que está de cómo va dirigido ese documento, ¿no?, a quién va dirigido, dónde lo presentas, qué necesitas. Cuando presentas un documento te tienen que firmar un cargo para saber que te han recibido ese documento, y con ese documento también puedas hacer un seguimiento de trámite de dicho documento que has presentado. Ahora, estos documentos de la comunicación escrita relacionan a las personas, o sea, es una forma de relacionarte con ellas, de dar a conocer un mensaje de lo que estás dando, sobre todo cuando se trata de información, ¿no? Por ejemplo, son revistas, son periódicos, tratan de dar un mensaje o algo, una información nueva, ¿no? Entonces ellos están cumpliendo esa función de comunicar de manera escrita. Por ejemplo, cuando tú vas a poner una queja o una sugerencia, algo, cuando vas a los libros de reclamaciones, sugerencias, vas a colocar, estás teniendo una comunicación escrita y estás transmitiendo un mensaje, ¿sí?
Continuamos entonces con lo que son las funciones de los medios de comunicación. Las funciones de los medios de comunicación, primeramente, es informar. Informar, dar un mensaje, dar a conocer una opinión o algo. Dice, Laswell llegó a la conclusión de que 3 funciones de los medios de comunicación eran vigilancia del entorno, es decir, comunicar a la sociedad de las amenazas y oportunidades en correlación para poner en contacto los componentes de esta sociedad y dar respuestas al entorno y transmisión del legado cultural. La función de los medios de comunicación siempre va a ser informar, dar a conocer algo, un mensaje. ¿Cuál es la función del periódico? Informar. La función de la revista, dar a conocer un tema que esté de moda, un tema cultural, un tema de educación, un tema que esté por conveniente, ¿no? Ahora, ¿cuál es la función, por ejemplo, de los volantes? Hacer publicidad o promocionar algún producto, alguna empresa, algún servicio. Entonces, las funciones de los medios de comunicación es comunicar, informar. Dice, unos años más tarde, en 1960, Gray plantea que las funciones de estos medios serían 4 en lugar de 3 de las 3 anteriores, las cuales serían informar, informar de un tema nuevo, informar de un tema de actualidad, de alguna opinión, como dice, opinar sobre algo que se esté sucediendo. Por ejemplo, ahora opinar acerca de las elecciones, opinar acerca de la situación actual, acerca de las vacunas, educar. Siempre toda información que se da debe ser educativa, debe ser buena, cultural y entretener, también de entretenimiento, ¿ya? Entonces, jóvenes, esta importancia de las técnicas de la comunicación escrita tienen un fin y un objetivo, siempre de dar un mensaje positivo, de dar de educar a la población, mostrar algo que sea útil y también, claro, entretenimientos, ¿no? Sobre todo la información debe de ser verídica, real y siempre respetando los signos y las faltas, evitar, ¿no? Las faltas ortográficas, sobre todo tener una buena ortografía y un lenguaje claro y sencillo en el momento que se da una información. No buscar palabras muy rebuscadas o poco difíciles para entender. Tiene que ser un lenguaje claro, sencillo y siempre adecuado, ¿no? No va a ser un lenguaje vulgar tampoco. Tiene que ser un lenguaje claro, sencillo y adecuado, entendible y siempre mostrando respeto, ¿ya? Ok, cualquier duda, consulta, me avisan. Gracias.